más que museo en Salamanca. En los días más claros, desde tu balcón, se ve el del vecino. A veces, en los más sombríos, te sientes como un Robinson perdido en un mar de hormigón, como un autómata perfecto, envuelto en la cinta métrica de la monotonía. Atado de pies y manos a las manecillas asfixiantes del tiempo, sin poder pasar de largo el catálogo infinito de obligaciones, de convencionalismos, de expectativas, de inseguridades. En fin, apresado a menudo por ese complejo mecanismo al que llamamos simplemente vida. Pero recuerda que siempre, como un antídoto, acaba llegando el fin de semana. Es 7 de abril de 1994. Estamos en París. En la sede de automóviles Peugeot, a 2 pasos del Arco del Triunfo, Jacques Calvet firmaba un documento confidencial con el que se daba luz verde a la industrialización del programa T1. Un programa con el que se debía reemplazar al legendario 205, que salvó a la empresa de una más que posible bancarrota hacía ya más de 10 años. Había sido claramente un error no haber cogido antes una pluma o un bolígrafo. 2 años después de esta rúbrica, se publican en su país de origen las primeras informaciones más o menos detalladas acerca del modelo que está en camino. La revista L'Auto Journal destaca su estilo innovador, con una forma casi de monovolumen, disecciona la paleta de las nuevas motorizaciones previstas, con culatas de 16 válvulas e inyección directa en el caso de los diésel, y hasta se atreve a dar la cifra de su longitud exacta. También se revela la aparición de una variante coupé con un diseño específico que debería enfrentarse con el Opel Tigra o con el Renault Megane de una categoría superior, o con un Ford Puma que, este sí, vería la luz. Meses más tarde, en el verano del 96, en las páginas de la misma publicación, el futuro 206 deja de ser un simple dibujo. Con unas formas totalmente definidas, es casi un coche real, cuyo velo parece levantarse por fin ante los lectores. Se afirma que será el primer automóvil producido en serie con un enorme techo de cristal, maravilla de la técnica empleada entonces exclusivamente por Porsche y por Mercedes. El tratamiento de la trasera también es único y en ella destacan los grupos ópticos ampliamente extendidos por las aletas y el único antiniebla situado en el centro del paragolpes. Poco tiempo después, el azar se encargará de que el velo caiga por completo. Las fotografías suministradas por un lector de la revista apresan al pequeño felino en Kenia, el país de los leones. Los prototipos son sorprendidos en las fases de ensayos que se prolongarán por los confines más duros de la Tierra a lo largo de 4 millones de kilómetros. Nada de camuflajes, tan solo un absurdo logotipo en el frente con el que se quiere jugar al despiste. Parece el de Volkswagen, girado y sin su primera letra. La prensa española, como es lógico, también se hace eco de estas últimas etapas en el desarrollo del proyecto T1.
La exclusiva del Autojournal se reproduce en autopista como otra primicia. Magníficamente esculpido, el Futuro 205 da la impresión de potencia contenida, pero en sus trazos no ha colaborado Giugiaro, como aquí se afirma. Queda por último conocer cuál será su nombre comercial, 206 o 207. Con el primer número se cerraría una etapa que estaba llegando a su fin, mientras que en el último caso supondría una nueva era en la firma de Chauchat. Lo más llamativo de su diseño, el frontal, se vislumbra en uno de los concept cars presentados por Peugeot en el Salón de París en el otoño de ese año 96. El Asphalt es un ágil biplaza que emula un triciclo, cuyo bulboso bastidor está realizado en fibra de carbono. Pero lo más importante de esta pequeña barqueta es que prefiguraba, con sus ojos almendrados o con sus grandes colmillos, cómo iba a ser el rostro del futuro polivalente de la firma. El controvertido y paternalista Monsieur Calvet, el Quijote que se opuso a la invasión del viejo continente por los constructores japoneses, había resucitado también la empresa una década atrás, tal y como lo hiciese el 205. Y de retrasar el lanzamiento de otro número sagrado, uno de sus grandes errores, sería, con el tiempo, el más firme impulsor de su sustituto, aunque no lo vería ya desde su mesa de trabajo. Su edad le obligaba a dejar la presidencia del grupo a finales del año 97, sin lograr su sueño, convertir a PSA en el primer fabricante de automóviles europeo. Jean-Martin Folz, su delfín, tomará adecuadamente las riendas. Como estaba previsto, el 205 del año 2000 debería ser una de las principales novedades automovilísticas de 1998, pero en contra de lo que se suponía, no irrumpiría inicialmente con las carrocerías de 3 y 5 puertas, descubiertas a través de los robados de la prensa. En el Salón de Ginebra, celebrado en el mes de marzo, Peugeot no solo no despejaba la incógnita de su número, sino que añadía algo más de confusión al poner de largo el 20 Corazón, un coupé cabrio con el que los directivos querían que el automóvil volviese a ser un objeto de placer, incluso en las categorías más bajas. Tras años de cierto conservadurismo estético, este 2+2 con techo rígido articulado demostraba que la firma del León estaba a la vanguardia en cuanto a diseño. El prototipo, tan pasional como su propio nombre, era un adelanto de las líneas maestras del inminente modelo de calle con el que compartiría el 70% de las piezas. El llamativo interior, rematado en un color plata metalizado, será también básicamente el mismo. No pasarán a la serie, sin embargo, los paragolpes parcialmente cromados, los espejos retrovisores forrados en piel, a juego con la tapicería interior, o las originales luces de freno instaladas en las nervaduras sobre la tapa del maletero. A nivel técnico, el 20 Corazón recuperaba la arquitectura dual, coupé descapotable, que Peugeot había implantado en primicia en el 402 Eclipse a mediados de la década de los 30. Pero la verdadera inspiración procedía del Mercedes SLK, lanzado un par de años antes, con un dispositivo similar de accionamiento del techo. Además de ser un golpe de efecto y un anticipo de lo que en breve estaría en los concesionarios, los responsables de la firma mostraban este Dream Car para sondear las reacciones del público y de los medios de cara a una posible fabricación en serie por unos 2,5 millones de las antiguas pesetas. A principios del verano se distribuyen las primeras informaciones oficiales. 206, como ya sabemos, es el nombre elegido para suceder al 205, del que se han vendido durante 15 años más de 5 millones de unidades, una cifra jamás alcanzada antes por el fabricante. Siempre es arriesgado reemplazar un mito, pero el 206 entra en escena repleto de cualidades y, como hacía 3 lustros, es un gran motivo de esperanza. La inversión en el proyecto alcanza los 160.000 millones de pesetas, un récord en la historia de la marca. Será fabricado en la planta francesa de Mulhouse y en la británica de Rayton, con una cadencia inicial prevista de unas 2.000 unidades diarias. Al contrario que el 205, que llegó a ser madrileño, no se producirá en España.
De aspecto dinámico y expresivo, su diseño es tan innovador que parece representar el inicio de un nuevo ciclo estilístico. Su aire monocuerpo hace necesario un gigantesco parabrisas casi tan grande como el del 806, lo que aumentaba la sensación de espacio interior. A diferencia de su antecesor, el perfil será prácticamente el mismo, tanto en los 3 como en los 5 puertas. Su longitud es una de las mayores de su categoría, superando los 3,80 metros. Es 13 centímetros más largo que el 205, 9 más ancho y 5 más alto, también más de 100 kilos más pesado. Un lastre que podía llegar a compensarse, en parte, con un coeficiente aerodinámico de 0,33, que mejoraba en 2 puntos. El diseñador turco Murat Gunak, respaldado por el veterano hombre de la casa Gerard Welter, padre del 205, firmaba una de las creaciones más modernas y atractivas del segmento. Su propuesta se había impuesto a la de Pininfarina, colaborador habitual de Peugeot, y a la de Italdesign, a quienes se había consultado desde un primer momento. Las formas suaves se trasladan a un interior muy avanzado e inteligente, que en cierto modo rompía la tradición de la marca, acusada a menudo de habitáculos tristes o diseñados para gustos demasiado universales. 3 versiones de gasolina y una de gasóleo conforman la oferta inicial, asociadas en un principio a una caja manual de 5 velocidades. Los conocidos motores TU de 1100, 1400 y 1600 centímetros cúbicos rinden respectivamente 60, 75 y 90 caballos, mientras que el remozado diésel atmosférico entregará 70. Aunque la plataforma es totalmente nueva, el chasis tampoco es nada revolucionario. Delante se adopta un esquema pseudo-McPherson y detrás se recurre al habitual sistema de ruedas tiradas con barras de torsión como elemento elástico. Dentro de los miembros más modestos de la familia, el 206 se encuadra entre el 106, pequeño y ciudadano, y el 306, el peso medio de Peugeot, que combatía en la categoría de los 4 metros. Su principal rival será el Renault Clio, cuya segunda generación empezaba a comercializarse por esas mismas fechas. En su primera entrega había sido el coche más vendido de Francia. El duelo 205 Super 5 de mediados de los 80 se repetía ahora entre el 206 y el Clio 2. A ello se sumarían, entre otros, el Volkswagen Polo, el Fiat Punto, el Ford Fiesta, el Opel Corsa, el Seat Ibiza o, dentro de su propio grupo, el más pequeño Citroën Saxo, hermanado con el 106. De ser una promesa o simplemente algo que no iban a hacer, el sustituto del 205 se convertirá en un actor fundamental, en un elemento clave en la expansión internacional del grupo. Y al igual que su predecesor, será especialmente promocionado a través de la competición al más alto nivel, donde intentará resucitar la gloria de los legendarios e imbatibles Turbo 16. Las primeras tomas de contacto con los probadores y periodistas de los medios dejan un buen sabor de boca. Los motores son voluntariosos y agradables, y en el caso del de 90 caballos las prestaciones son muy destacadas, con una velocidad punta de 185 km/h. Pero lo mejor es sin duda el bastidor. El comportamiento dinámico es excelente, algo que era ya una seña de identidad de la casa. El aumento de las vías en 7 y 10 centímetros, delante y detrás, respectivamente, será decisivo y proporciona un mayor aplomo en carretera. Lo peor valorado lo encontramos de puertas para adentro. Se critica el aspecto de algunos plásticos un tanto duros, pero su principal defecto es la habitabilidad. Si la altura es generosa y la anchura delantera es de las mejores, el espacio para las plazas traseras es un tanto justo, y con el metro en la mano, su longitud no supera la de un 205. El maletero tampoco se libra de algunos reproches. Cuenta con unas formas muy regulares, pero se declaran 245 litros de capacidad, o lo que es lo mismo, 15 menos que para su ilustre antepasado. Por extrañas razones de marketing, el primer país donde se lanza será Austria, el 8 de septiembre. El día 10 estará en los concesionarios de toda Francia y ya en octubre llegará a España.
El primer catálogo comercial nos permite analizar las características del coche con mayor detalle. El aspecto en el que la evolución es mayor es el de la seguridad. Comenzando por la activa, el sistema de frenos ABS podrá ser instalado como opción en cualquier motorización. Se emplean discos en el eje delantero, ventilados en el diésel y en el de 90 caballos y tambores en el trasero. Y en caso de choque, la seguridad pasiva no se confía a nuestro ángel de la guarda. Se dispone de cinturones delanteros con pretensores, airbags frontales y laterales y protecciones en las puertas delanteras mediante estructuras de polietileno. Los propulsores de gasolina, con inyección multipunto y 2 válvulas por cilindro, se benefician de una serie de mejoras destinadas a aumentar su rendimiento y a contener su rumorosidad y las emisiones contaminantes. Su distribución, por ejemplo, incluye balancines de rodillos que generan menos fricción que los clásicos. El motor diésel, que en el 205 fue fundamental para su éxito, será la principal novedad. Se trata de una evolución de los XUD, ya que más del 70% de los componentes son nuevos. Denominado DW8, su cilindrada es de 1868 centímetros cúbicos. El interior contrarresta la cuestionada habitabilidad con unas soluciones particularmente ingeniosas. La modularidad del asiento del acompañante nunca se había visto hasta entonces. En la versión más equipada, la banqueta puede elevarse dando acceso a un pequeño cajón en el que guardar objetos de mano, y su respaldo puede abatirse hacia adelante hasta la horizontal, liberando un amplio espacio de carga. De esta forma es posible transportar una tabla de surf de 2,5 metros de largo con la guantera abierta. Otra novedad era la red de sujeción en el maletero, con la que contener los movimientos de la carga. El equipamiento es en general muy completo desde el acabado más básico y supone también una clara mejora respecto al 205. Según el catálogo español, son 3 los niveles de terminación en el momento del lanzamiento: XR, XT y XS. El XR incluye dirección asistida, volante regulable en altura, airbag del conductor, elevalunas eléctricos delanteros y cierre centralizado con apertura a distancia. El XT, más lujoso y con otros tapacubos, suma a lo anterior una tapicería de terciopelo, reposacabezas traseros, faros delanteros antiniebla y retrovisores eléctricos y térmicos. El XS, el acabado más dinámico, se ofrecerá solo en 3 puertas con los motores más potentes de gasolina y se reconoce frontalmente por un paragolpes con una toma de aire de mayores dimensiones. Las llantas de 14 pulgadas son de aleación y la salida del escape cromada. En el interior los asientos tienen unas formas más deportivas y la instrumentación incluye un termómetro del aceite. Los precios arrancan en poco más de 1,5 millones de pesetas y rozan los 2 en el caso del diésel XT. Se dejan para el capítulo de extras, para todas las terminaciones, el aire acondicionado, la pintura metalizada o el techo corredizo accionado de forma eléctrica. Entrado ya el siguiente año, el 206 será el primer vehículo de su categoría en el que se ofrezca un dispositivo de navegación perfectamente integrado en el salpicadero y desarrollado en colaboración con Siemens. Poco después de iniciada su comercialización, en el Salón de París de ese año, Peugeot comienza el despliegue de la flamante gama, aunque no todas las novedades llegarán a rodar por las carreteras. Es el caso del Escapade, un prototipo de lo que podría ser una variante campestre, un todoterreno light con mayor distancia al suelo y con tracción delantera. En definitiva, un SUV al que hoy probablemente se le daría el visto bueno. Pintado en verde tie-break, el Roland Garros supondrá la quinta esencia del lujo. A diferencia de lo que ocurría con el 205, deja de ser una serie especial y se presenta como un acabado más, aunque asociado a las mecánicas más potentes. Se reserva para él la carrocería de 5 puertas y cuenta con un techo panorámico fijo, provisto de una cortinilla eléctrica interior, al que se suma el aire acondicionado con regulación automática y los elevalunas traseros eléctricos. La tapicería, a 2 tonos, combinará el cuero con el tejido alcántara.
Por desgracia, no se traerá a España. Junto con el Roland Garros, el esperado GTI o S16 en Francia será la otra novedad para la temporada 99. Lo más destacado es su motor de 2 litros y 16 válvulas, que rendirá 135, 137 o 138 caballos, dependiendo de los documentos que consultemos. Era el sucesor del 205 GTI 1900, que había cesado su producción 5 años atrás. De aspecto bastante discreto, se presenta con unas llantas de 15 pulgadas inicialmente y con una cola del escape rectangular. En el interior, el pedalier de aluminio pone la nota Racing, junto con los asientos deportivos en los que se dan cita la napa, el cuero y la tela. El GTI, pura magia en la publicidad, capaz de alcanzar los 100 por hora en lo que se tarda en decir abracadabra pata de cabra, tendrá como derivado el GT, tal vez el 206 más especial. Equipa su mismo motor, pero los parachoques se estiran hasta los 4 metros para poder homologar la versión de competición en el Campeonato del Mundo de Rallys. De las 4.000 unidades exigidas por la FIA, se anunciaba que tan solo 150 llegarían a nuestro mercado a un precio cercano a los 3 millones de pesetas. El Gran Turismo, más equipado, se distingue por las molduras laterales en el color de la carrocería, como los paragolpes, y por unas llantas de 16 pulgadas de radios que más adelante montarán también los GTI. A pesar de las indudables virtudes que caracterizan a nuestro protagonista, Peugeot no será capaz de quitarse con él la espinita de lo ocurrido con el 205, que tuvo que conformarse con una segunda posición, tras el Fiat Uno, en el certamen del coche del año en Europa. Una década y media más tarde, el Ford Focus es el elegido como ganador por un abultado margen, con el 206 situado en el tercer puesto. De acuerdo con la opinión del jurado español, el brillante ejercicio de diseño no puede penalizar el espacio disponible ni enmascarar la ausencia de verdaderas novedades mecánicas. Tal vez como un premio de consolación, Peugeot podrá anunciarlo como coche del año en España, según ABC, hazaña que también había logrado el 205. Es en el otoño de esa temporada cuando tiene lugar el lanzamiento del HDI, sin duda una de las motorizaciones más interesantes de cuantas se emplearon. El avanzado motor de 2 litros con Common Rail rinde 90 suaves y sedosos caballos, logrando unas prestaciones elevadas y unos consumos muy contenidos. Después de un año en el mercado, el 206 es un producto perfectamente consolidado que ha superado la barrera del 500.000 de unidades fabricadas. En 2000 es ya el tercer turismo más vendido en Europa, tras el Volkswagen Golf y el Renault Megane. Y es el más demandado entre los de su categoría, revolucionada, como casi todas las demás, por los modernos motores turbodiesel de inyección directa. El Fiat Punto ocupa en el ranking el 4.º puesto y el Clio, su enemigo natural, el 7.º. Con una familia de éxito totalmente asentada en los mercados, Peugeot decide lanzar el primer descapotable con techo rígido de su segmento. La calurosa acogida del 20 Corazón había acelerado el estudio de su paso a la serie, considerando una fabricación anual prevista de unos 50.000 ejemplares. El fascinante Dream Car pasa a ser comercialmente 206cc, dado que su carrocería es a la vez coupé y cabriolet. Es una de las novedades de PSA en el Salón de París de 2000, en el que también se pone de largo el Citroën C5. Junto con el 406 Coupé y el 306 Descubierto, Peugeot atendía a casi todos los posibles nichos lúdicos del mercado, igualito que ahora. Si el 205 Cabrio había sido fabricado en Italia por Pininfarina, en este caso se recurre a Euliez, colaborador de la casa en algunos de sus proyectos más originales. El especialista Galo, que estaba detrás de la ejecución del propio prototipo 20 Corazón, se encargaría no solo del desarrollo del mecanismo y del techo del CC, sino de la fabricación de todo el módulo trasero. La estructura del bastidor, reforzada a conciencia, permitirá que la efectividad en carretera siga siendo una de las virtudes de esta flamante variante.
Por otra parte, Murat Gunak, a quien ya conocemos, había trabajado, en su anterior etapa en Mercedes, en el nacimiento del SLK. Pero a diferencia del de la Estrella, el Peugeot no será un biplaza, sino un 2+2, aunque eso sí, con unas plazas traseras que solo permiten acomodar, como mucho, a un par de niños de corta edad. El CC se comercializa inicialmente en dos motorizaciones. El conocido 2 litros de los GTI y GT y un suave y brillante 1600 de 110 caballos, también con culata de 4 válvulas por cilindro, estrenado hacía unos meses en la segunda serie de los Citroën Sara, que de este modo debutaba en la familia 206. Este motor podrá estar asociado a la caja de cambios automática adaptativa de 4 velocidades, provista de 9 leyes de paso, empleada desde hacía tiempo en las variantes de 3 y 5 puertas. En el interior, más colorido, el estilo se mantiene y la forma de diferenciar exteriormente las dos motorizaciones será a través de las llantas de aleación, incluidas en el precio final. El 1600 montará las de 15 pulgadas, similares por diseño a las del 20 Corazón y más tarde ofrecidas también en los XS, mientras que en el 2 litros se recurrirá a las de 16, tomadas directamente de los GT y GTI. En 2001 se lanza la serie especial PlayStation 2, con la que se celebraba la victoria, el año anterior, del 206 World Rally Car en el Campeonato del Mundo de Rallys. Y a finales de ese año llegan más cambios, pero estos ahora quedan ocultos. Se adopta en sus entrañas la tecnología del multiplexado, empleada ya en los 607 y 307. A través de ella se implementan nuevas funciones, como el encendido automático de las luces en función de la luminosidad exterior. En 2002 aparece una nueva mecánica diésel y una carrocería familiar, con la que en la mayoría de los países se cierra el ciclo evolutivo. El motor HDI de 1400 centímetros cúbicos y 70 caballos, estrenado en el 307 y empleado también por el grupo Ford, se muestra más que honesto en prestaciones y muy parco en consumos. Por su parte, el 206 SW o Station Wagon es práctico y atractivo al mismo tiempo. Un familiar poco común, dadas sus reducidas dimensiones, ya que supera ligeramente los 4 metros de longitud. El diseño, de nuevo, no se descuida y las empuñaduras de las puertas traseras aparecen disimuladas en el montante, dándole un estilo más fluido. Y la luneta puede abrirse de forma independiente del portón para introducir pequeños objetos en el maletero. Este familiar había sido exhibido como prototipo en el Salón de Frankfurt de 2001 con un temperamento decididamente deportivo, ya que estrenaba un nuevo 2 litros con 180 caballos, del que pronto hablaremos. Este motor no pasaría a la producción en serie, pero sí el de casi 140 caballos en la versión GTI, lo que subrayaba el aire dinámico y juvenil de esta carrocería. Su aparición coincide con la adopción de nuevos reglajes en la suspensión, que se harán extensibles al resto de la gama. Se buscaba un comportamiento más tranquilo en el eje trasero, que para algunos conductores resultaba demasiado ágil. El programa electrónico de estabilidad, el célebre ESP, se anuncia ya como una realidad, como el sistema auxiliar de frenado de emergencia. Una versión todavía más deportiva, denominada RC, será una de las novedades con la que el histórico fabricante acudía al Salón de París del 2002, donde nos proponía una especie de Maxi GTI con el que destronar, por potencia, al Renault Clio Sport de 172 caballos. El motor, montado en el prototipo del SW, rinde sus 180 caballos a 7000 vueltas y cuenta con distribución y admisión variables, y permite que se anuncie una aceleración de 0 a 100 en poco más de 7 segundos. En el bastidor, dotado de ESP de serie, la novedad reside en el guiado de la suspensión trasera, con unos tirantes oblicuos que unen los brazos tirados con el soporte transversal.
En la personalización estética son claves las llantas de 5 radios y 17 pulgadas, un prominente alerón en la parte final del techo y la doble salida del escape. En el interior, muy generoso en cuanto a dotación, lo más destacado son los asientos tipo baquet, más envolventes y con la firma de la versión en el respaldo. De alguna manera, el RC nacía de la experiencia de la firma en la competición. La versión World Rally Car, auténtico instrumento de investigación y desarrollo, había permitido a Peugeot lograr el campeonato del mundo de rallies en los años 2000, 2001 y 2002. Victorioso en las pistas, el 206 es además el coche más vendido en Europa durante 2001 y 2002. Folz, mago de las alianzas con Renault, Fiat, Ford, Toyota o BMW, había cumplido casi el sueño de su mentor, el señor Calvet. El envidiadísimo RC comenzaba a venderse incorporando el rediseño con el que se actualizaba toda la familia desde la primavera de 2003. En este lavado de cara, difícil de apreciar, los faros contarán con un cristal liso y la rejilla delantera será tipo nido de abeja. En la trasera, los pilotos adoptan unas funciones circulares ocultas, al estilo del 307, y el paragolpes pasa a ser el de las versiones más deportivas. En las berlinas más potentes, en los SW y en los CC, las manillas de las puertas, las molduras laterales y las protecciones en los paragolpes estarán pintadas en el color de la carrocería. Se añaden nuevos tonos metalizados y en el habitáculo, principalmente, se modifican guarnecidos y tapicerías. Para la temporada 2004 se presenta un bloque de 1.400 centímetros cúbicos y 90 caballos, con distribución variable y culata de 16 válvulas, un motor que junto con el 1600 podrá estar acompañado de la nueva caja automática, que como novedad tendrá mando secuencial, nada menos que el Tiptronic de Porsche. La seguridad pasiva, uno de sus baluartes, se refuerza todavía más con los airbags de cortina, ofrecidos como los laterales bajo pedido. A mediados de 2004 se presenta la motorización HDI de 1.600 centímetros cúbicos y 110 caballos, con culata de 16 válvulas y filtro de partículas de segunda generación, que, como el de 70 caballos, nacía fruto de los acuerdos entre PSA y Ford. Este diésel prestacional se ofrecerá tanto en la carrocería de 3 puertas como en el Station Wagon, con el mismo aspecto y equipamiento que los GTI, pero bajo la denominación XSI. Se desvela también por aquellos días el Opel Twin Top, derivado del Corsa, el primer rival de nuestro CC en su categoría, con su misma configuración coupé descapotable, en el que también colabora el especialista Euliez. Para hacer frente a esta incipiente competencia se lanza, en el Ecuador de 2005, el CC con el motor HDI de 110 caballos, con lo que además de coupé y descapotable, el 206 será un veloz mechero. También se incorporará a esta carrocería el acabado Quicksilver, al igual que había sucedido en las variantes Berlina y Station Wagon. Dispondrá de una tapicería exclusiva y solo se comercializará con la motorización de gasolina de 110 caballos. Dependiendo de los mercados, gracias a esta serie especial, más económica, era posible que un coupé cabrio montase tapacubos en sus ruedas. Entre las ediciones limitadas de la carrocería variable, la RC Line es la más espectacular y llamativa, porque adoptaba la estética de los RC de 3 puertas, tanto en el exterior como en el habitáculo, donde se montaban sus asientos. Aunque en lugar de los 180 caballos, en este caso había que conformarse con los 110 que entregaban los bloques de 1.600 centímetros cúbicos. En esta familia, desde hace tiempo la más vendida de Peugeot a lo largo de su historia, empiezan a ser más los que se van que los que llegan. En 2005 se abandona la fabricación del GTI, mientras que el más efímero RC lo hará la siguiente temporada. En ese año 2006 irrumpía el 207 como sucesor de nuestro veterano protagonista. Más grande, más sofisticado, más seguro y dispuesto a pelear con sus contrincantes de siempre y con algunos más. Su aparición no es motivo para que el 206, convertido en un fenómeno mundial, se deje de producir.
todavía tiene cuerda para rato, pero solo lo vemos en los concesionarios en un acabado que se combina con la motorización de gasolina de 75 caballos o con el diésel de 70. Por su parte, el ciclo comercial del 205cc concluía a principios de 2007, después de haberse fabricado unas 370.000 unidades, lo que lo convertía en el coupé descapotable más fabricado del mundo hasta la fecha. Las previsiones del fabricante se habían cumplido con creces. A principios de 2009, en plena crisis mundial, nuestro superventas vuelve a ser noticia, como hacía más de 10 años. ¿Se renovaba? Más que renovarse, el 206, ahora Plus, es una especie de híbrido sin ser Toyota, en el que se mezclaban el 206 de siempre con el 207. El frontal es prácticamente idéntico al de su sustituto, pero las similitudes por fuera terminan en el parabrisas. En la zaga, la parte interna de los grupos ópticos es diferente y desaparece el único faro antiniebla de la parte central del paragolpes. Observando el habitáculo, nos damos cuenta que es casi un calco del 207, ya que del anterior prácticamente se conservan las puertas. Y como venía ocurriendo, la oferta mecánica será bastante limitada, reduciéndose a los veteranos bloques de 1100 y 1400 centímetros cúbicos y al diligente HDI de 70 caballos. El 206 Plus o 207 Compact en los países del Mercosur asume el papel de coche de bajo coste, ya que su tarifa arranca en menos de 9.000 euros. De esta forma competirá con el Clio Campus de Renault o con un derivado de este, el Dacia Sandero. Tras el cese de su producción en Argentina a finales del 16, nuestro amigo sigue fabricándose en Irán por la empresa ICCO, al menos figura actualmente en su web. Denominado 207, incluso aparece acompañado de un sedán con maletero independiente, que también llegó, entre otros lugares, a la República Popular China. Regresamos al hoy. La próxima vez que conduzcas o que te cruces con uno de los más de 10 millones de 206 que han llegado a fabricarse, recuerda que esta historia, más que ninguna otra, comenzaba con el excitante latido de un corazón.